Y a las 21:49 es el horario para presentarla a ella, que nos ayuda siempre a entender un poco de economía. Ella es Cecilia González Bonorino. Hola Cecilia, buenas noches. Por aquí Sergio y Oscar. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás vos? Muy ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, hoy nos traes presupuesto y las medidas que se anunciaron. Contanos. Sí, bueno, arranco primero comentando algo que sucedió hoy, que fue el primer vencimiento de capital Bien. de la deuda que tomó la gestión de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional. Bien. Ahora lo conecto con el tema de presupuesto. Sí, hoy vencieron por capital 1.900 millones de dólares por la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y entre septiembre y diciembre en total van a vencer 4.300 millones de dólares. Para que se den una dimensión, esto es el 1% del PBI, ¿sí? Y Bien. según lo que, y acá ya empiezo a comentar lo que dice el mensaje de proyecto de ley de presupuesto, es el 1% del PBI, es prácticamente lo que se ejecutó este año en medidas de contención, ¿sí? O en medidas de asistencia por la pandemia. ¿Sí? El paquete de medidas de asistencia por la pandemia para este año es más o menos de 1,7% del PBI. ¿Sí? Se ejecutó el 60%. ¿Sí? Bastante menos de lo que había sido en 2020, que había sido el 3,5%. Pero como para tener una idea de lo importante que es esta deuda para la definición del presupuesto, y por ese presupuesto empieza comentando, no solo esto, sino que en el año que viene van a vencer otros 19.200 millones, ¿sí? De esos 44.500 millones de dólares que tomó de deuda el gobierno de Cambiemos, que equivalen a 4 puntos del PBI. Y si vos debieras pagar esos 4 puntos del PBI el año que viene, ellos ponen dos ejemplos, ellos y ellas, arman dos ejemplos de cómo deberías reducir el presupuesto, por ejemplo, en obra pública, ¿sí? Y en subsidios económicos, es decir, en tarifas, o en salud, educación y seguridad social. Parece que eso es como, así empieza el mensaje de presupuesto y es como lo más relevante en términos de, sin esto, este presupuesto no podría ser. Bien. Muy fuerte, muy fuerte. Muy Yo me fuerte. quedé pensando si este pago es el 1 del PBI, lo que deben ser los 20.000 millones, ¿no? Exacto, por eso es muy importante. Y sobre Después todo, tenés... Ceci, perdón, y sobre todo que en algún momento, sobre todo a fines de la campaña, se animan a decir que no endeudaron. La verdad que es impresionante eso. Y así nos va. No es algo de mi asombro. Exacto, sí, totalmente. Es un poco, no tienen vergüenza. Perverso. Bueno, un poco para contar las variables macroeconómicas y las proyecciones. Las proyecciones no es tan importante si es el número exacto o no, sino lo que te cuentan respecto a el plan del gobierno. Por ejemplo, ¿sí? Tanto en 2021, ellos se proyectan el cierre de 2021 y lo que proyectan para 2022. Este año se espera un crecimiento del 8%, con un incremento mayor, sí, apuntalado por la inversión y el consumo, pero siempre la inversión apuntala así, fracciona más que el consumo. Este año la inversión aumentaría 31%, el consumo 9%, y el año que viene la inversión 6,6% y el consumo 4,6%. ¿Sí? Entonces se está diciendo un poco de, va a tener un crecimiento que todavía va a estar más centrado en la actividad productiva. Inflación. La inflación para este año estima una inflación del 45% y para el año que viene de un 33%, ¿sí? Una baja. ¿Qué pasa? Nosotros hasta agosto tenemos una inflación del 32% acumulado. ¿Sí? Para llegar a ese 45% deberíamos tener entre septiembre y diciembre una inflación en promedio todos los meses del 2,3%. Como que te da una idea de lo que ellos están esperando, de cómo va a ser la inflación de acá a fin de año. El dólar, ellos esperan que aumente un 28% el año que viene. Y nosotros acabamos de decir que la inflación iba a ser del 33%. Entonces, el dólar va a actuar también como un ancla y la inflación, ¿sí? El año que viene. Bien. El otro. Sigo. Sí, que son importantes, te estamos escuchando atentamente. Sí. Bueno, la cuestión del déficit, sí, que esto empezó a surgir con la carta de Cristina y demás. Ellos siguen esperando que el déficit primario ronde en torno al 4%, sí, lo que hoy también salió como a contestar un poco Guzmán, y era la diferencia, ¿no?, entre ajuste fiscal y déficit primario. Sí, ¿Qué pasa? sí. El déficit hasta lo que viene del año está un poco por debajo del 1%, del 2%. Entonces, ¿cómo llegamos a ese déficit del 4%? Venía esta idea de si hubo una subejecución presupuestaria, ¿sí?, o
un recorte del gasto. Y hay dos cuestiones para comentar. Por un lado, que nunca se puede hablar de subejecución presupuestaria hasta que no termina el año, porque no siempre el ritmo del gasto es igual al ritmo del transcurso del tiempo, ¿sí? Por otro lado, que es lo que comentaba Guzmán, es que una baja del déficit fiscal no significa, ¿sí?, un ajuste fiscal. Lo que hubo este año, y en comparación a lo que se había proyectado en el presupuesto del año pasado, es que tuviste un incremento en la recaudación por la reactivación económica por un lado, pero por otro lado no, el aumento de las exportaciones y de los precios de las commodities, ¿sí?, un aumento en la recaudación, y por otro lado porque vos no tenías en el presupuesto pasado el aporte a las grandes fortunas. Entonces ahí tuviste un incremento mayor, sí, que te permitió reducir el déficit, y eso no significaba necesariamente que vos estuvieras gastando menos dinero. Bien, bien. Sí. No, pensaba que son importantes estos números. ¿Cómo explicarle a la gente, ¿no?, lo que significa una deuda para una nación? ¿Cómo te condiciona prácticamente todo el movimiento económico y social, no? Sí, yo lo que leo de este presupuesto es que el gobierno nos está mostrando tan condicionado como probablemente hubiese sido si no seguiríamos sosteniendo la gestión de Cambiemos. De hecho, por ejemplo, que es lo que se suele pedir el Fondo Monetario Internacional, es un ajuste fuerte, ¿no?, en las jubilaciones, y eso era lo que me sorprendió bastante, para bien, y es que las jubilaciones, ¿sí?, en este presupuesto aumentan un 46%, ¿sí?, cuando ellos proyectaban una inflación del 33%. Tenés un aumento real importante. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, y con tarifas, que es un poquito la discusión, perdón, este aumento en las jubilaciones está más asociado a una mayor cobertura, si esta incorporación de las 185.000 mujeres con el reconocimiento de las tareas del cuidado. Sí. Y después sí, obviamente algo esperado, ¿no?, que tiene que ver con que al cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria en función de la recaudación, ¿no?, y los salarios, como la recaudación viene aumentando en términos reales y se espera que los salarios repunten, ¿sí?, sobre todo en esta última parte del año, no, la intención es que los salarios empiecen a recuperar. No obstante, es algo que no está sucediendo, por eso se sigue analizando, ¿no?, compensar la situación con bonos. Bien, bien. Bueno, es muy difícil que podamos crecer. La historia es que le llegue plata a la gente, al bolsillo, a sus vidas, a sus casas, ¿no? La inflación está ahí, es una espada que pincha. Más inflación. ¿Te quedó algo más, Ceci? Fue importante lo que nos cuento dos cositas. El anuncio, los dos anuncios, que no los que están en boca, sino los que ya se anunciaron, sí, el aumento del salario mínimo vital y móvil. Nosotros lo primero que se había acordado era un 35%, y ayer se acordó un aumento anual de casi el 53%. Esto es una pauta, sí, de referencia a las paritarias que se están abriendo, no solo también a la Argentina Trabaja, que es el 50% del salario mínimo al trabajador informal, sino que me parece eso, ¿no?, como la importancia, la pauta y la intención de recuperar el poder adquisitivo del salario. Y otra de las medidas que se va a anunciar mañana, que va a salir en el boletín oficial, es el aumento del mínimo no imponible, ¿sí?, para ganancias para los trabajadores registrados, que pasa de 150.000 a 175.000, y que esto es, sin aguinaldo, y que esto es para este año. El año que viene, en enero, se vuelven a aumentar las escalas, ¿sí?, como sucede todos los años, en función del RIPTEM. No, muy bien, impresionante. Por suerte vamos a subir al portal de la radio y al nuestro lo que nos acaba de contar Cecilia, que ha sido muy, muy imponente. Cecilia, te mandamos